objetos de arte y valiosísima información científica e histórica. La verdadera cultura del antiguo Egipto manaba de la tumba. Como si el trabajo de excavar la tumba no fuese suficiente, Carter también tenía que soportar la presión de todas las fuerzas externas que rodeaban al proyecto. Esto incluía a la prensa, al gobierno egipcio y a miles de turistas. Era una tarea muy dura. Aunque era un brillante arqueólogo, Carter no era un experto en relaciones públicas. Sufría frecuentes tropezones. Lord Carnarvon causó un problema cuando concedió a un periódico derechos exclusivos para cubrir todo lo relativo a la tumba. Concedió derechos exclusivos al Times, al London Times, para cubrir todos los acontecimientos relacionados con la tumba. Esto acabó por convertirse en un problema. Creó una enorme rivalidad con los otros periódicos occidentales. Toda la información sobre cada nuevo descubrimiento tenía que ser canalizada a través del Times a otros periódicos del mundo. Estos se resintieron de esta subordinación al periódico londinense y empezaron a protestar ante Carter. El gobierno egipcio también empezó a presionar a Carter y Carnarvon. Anteriormente se permitía a los excavadores de Egipto llevarse fuera del país parte de los objetos que hallaban. Pero el descubrimiento de la tumba de Tutankamón cambiaría eso. Carter se encontró en medio de una reñida batalla con las autoridades egipcias sobre el control del proyecto y del contenido de la tumba. Los turistas también empezaron a acosar a Carter cuando llegaron por millares a Luxor para tratar de ver la tumba. Todos tenían que pasar por él para conseguir su oportunidad y él odiaba hacer de guardián de la tumba. Carter estaba acostumbrado a tener el control, ahora empezaba a sentirse abrumado. Creo que las prioridades de Howard Carter eran correctas en cuanto a que la tumba tuviese preferencia sobre las numerosas peticiones de actuar como relaciones públicas que a menudo le llegaban. Pero podría haberlo hecho un poco mejor, en el sentido de tratar de hallar un equilibrio más saludable entre las dos cosas, pero bajo tanta presión, algunos de los rasgos más negativos del carácter de Carter tendían a surgir. La excavación de Tutankamón pronto pasó de ser el mayor tesoro de todos los tiempos a una leyenda de maldición sobrenatural. Según esta leyenda, a finales de febrero de 1923, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito. Luego, en su hotel de Luxor, se cortó la picadura al afeitarse. Empezó a tener fiebre, pero pareció recuperarse. El 14 de marzo viajó a El Cairo. Después de cenar fuera, fue al cine y luego volvió a su hotel con una fiebre extremadamente alta. Su estado de salud se agravó. Desarrolló una infección en la sangre y neumonía y durante las primeras horas del día 5 de abril de 1923 murió. Lord Carnarvon tenía 57 años. Dicen que misteriosamente, en el momento de su muerte, todas las luces de El Cairo se apagaron y 3.200 kilómetros más allá, en el castillo de Highclere, su perro, según se dice, aulló y cayó muerto. Había nacido la maldición del faraón Tutankamón. Es verdad que hay maldiciones en el antiguo Egipto, y esto ocurre en una serie de tumbas. Normalmente están situadas en las puertas de entrada. Generalmente hay una lista de desgracias que le ocurrirán a la persona que destruya o entre en la tumba. Será devorada por un cocodrilo o su mujer o su familia serán asesinados. La historia llevó a la prensa al frenesí. Cualquier pequeño indicio que podían encontrar para avivar la leyenda era publicado. El canario de Carter fue supuestamente mordido por una cobra el día en que la tumba fue descubierta, y a lo largo de los siguientes años, al menos 8 muertes sospechosas acontecieron a personas que habían visitado la tumba de Tutankamón. Pero, mientras que otras tumbas contenían advertencias de maldiciones, no se halló ninguna en la tumba de Tutankamón. Todo el asunto de la maldición es un invento. No había ninguna inscripción en la tumba con una maldición. No se halló ninguna tabla que tuviese algún tipo de maldición.
Parece que fue algo inventado por periodistas aburridos u otras personas buscando una buena historia. La muerte de Lord Carnarvon aceleró todo eso. Maldición o no, Carter estaba ahora solo. Había perdido a su mejor amigo y aliado. Aturdido por la cobertura de la prensa sobre la maldición y con Carnarvon muerto, Howard Carter tenía que seguir con la siguiente fase de la excavación. El desafío de abrir el gran sepulcro dorado que contenía el cuerpo del faraón. Carter descorrió los cerrojos de la primera puerta del sepulcro para descubrir otra puerta más, esta cerrada con un sello sin romper que llevaba el nombre de Tutankamón. El faraón yacía no en uno, sino en 4 enormes sepulcros, el uno dentro del otro, cada uno más pequeño que el anterior. Tras abrir cada una de las cajas doradas, llegaron al sarcófago, esculpido a partir de un bloque sólido de la más dura cuarcita. El 24 de febrero de 1924, la atención mundial se concentró en Luxor, cuando Carter abrió la tapa de granito del sarcófago. Levantamos una enorme losa de más de 1,25 toneladas. La imagen que apareció ante nuestros ojos nos dejó pasmados al principio. El contenido estaba totalmente cubierto por mortajas de lino oscuro. Enrollamos estas mortajas y gritos sofocados de asombro escaparon de nuestros labios. Enfrente teníamos una efigie de oro del joven rey niño, Howard Carter. Ni en sus fantasías más alucinantes hubieran imaginado algo así. La tumba revelaba una opulencia casi más allá de la comprensión humana. Cada nuevo descubrimiento avivaba el debate sobre a quién pertenecía el tesoro. Las autoridades egipcias estaban presionando ahora más y más para influir en cada detalle de la excavación. En el momento en que Carter levantó la tapa del sarcófago, la presión había llegado casi al límite. La obsesión de Carter por conservar el control sobre la excavación no estaba motivada por sueños de gran riqueza. Ante todo, era un científico que quería completar su trabajo sin interferencias. Se sentía amenazado por las constantes intrusiones y juegos de poder del gobierno egipcio. Lo que ocurrió a continuación casi le hizo estallar. Le denegaron una simple petición para permitir a las esposas de los miembros de su equipo visitar la tumba antes que la prensa y los dignatarios. Carter se quedó de piedra cuando el gobierno no le concedió este pequeño favor. Así que, con el ataúd suspendido en el aire, se marchó del trabajo. Hecho una furia, cerró las puertas que protegían la tumba y se fue a Luxor, donde escribió una protesta sobre las restricciones y descortesías que creía que la excavación estaba sufriendo en manos del gobierno egipcio. Fue la primera huelga de la arqueología y una metedura de pata catastrófica. Era una forma muy mala, y esto chocó incluso a los que más le apoyaban y a sus queridos colegas. No cooperaba de ninguna manera y realmente solo calentó la situación. Cerrando la tumba y desafiando al gobierno, había caído justo en sus manos. Ahora tenían motivos legales para cancelar su licencia para excavar. La excavación fue inmediatamente interrumpida. Totalmente frustrado, Carter decidió iniciar una gira de conferencias por Europa y América del Norte. No estaba preparado para el frenesí mundial que su descubrimiento había causado. Parecía que todo el mundo quería conocer al famoso arqueólogo, al hombre que había dado origen a la tunmanía. En Gran Bretaña conoció al rey Jorge V y sus conferencias rebosaban de público allá donde iba. Luego se dirigió a América, donde tuvo aún una mayor acogida. Creo que su recibimiento en América fue aún mayor que en Inglaterra. Viajó por todos los Estados Unidos dando conferencias sobre el descubrimiento de la tumba. Henry Ford personalmente le buscó para hablar sobre la excavación y fue invitado a la Casa Blanca, donde tuvo una audiencia privada con el presidente Coolidge. En Yale recibió el título de doctor honoris causa en ciencias. Sin embargo,
Mientras recibía honores en América, otra crisis se preparaba para él en Egipto. Durante una inspección del lugar de la excavación, funcionarios del gobierno egipcio encontraron una estatua de Tutankamón dentro de una pequeña caja de madera en una zona donde los objetos de la tumba eran almacenados. La estatua no había sido numerada y registrada como el resto de los objetos. Esto le pareció muy sospechoso al gobierno egipcio. Y hubo acusaciones de que Carter estaba intentando ocultar este objeto a las autoridades egipcias para quizás sacarlo del país ilegalmente. Por telégrafo, desde América, Carter explicó que este objeto era extremadamente frágil y que había sido puesto aparte para restaurarlo antes de numerarlo oficialmente. Esta explicación no era irracional. Cientos de objetos tenían que ser registrados. Un error humano era posible. Además, si Carter hubiese tenido la intención de quedarse la estatua para él, habría tenido 2 años para hacerlo. ¿Por qué la habría dejado en el almacén tanto tiempo si tenía otros planes para ella? El gobierno egipcio aceptó su explicación y en enero de 1925 Carter regresó a Luxor. Pero el país había cambiado. El gobierno nacionalista, que había sido como una espina clavada en relación al control de la excavación, había perdido el poder. Los nuevos líderes del país estaban deseando que Carter volviese al trabajo, pero definitivamente se sobreentendía que el tesoro permanecería en Egipto para siempre. Carter estuvo de acuerdo. Como científico, quería terminar lo que había empezado. Retomando el trabajo donde lo había dejado, la próxima tarea era abrir el ataúd dorado y exponer la momia del faraón Tutankamón. Utilizando una polea se necesitaron 8 hombres para mover el ataúd de su lugar. Todos se preguntaban por qué era tan pesado. Al abrir la tapa, se encontraron con que no había solo un ataúd, sino 3, uno dentro del otro, cada uno más magnífico que el anterior. Y cuando llegaron al último ataúd, hallaron la razón del excesivo peso. Descubrimos algo asombroso. El tercer ataúd estaba hecho de oro sólido, una enorme máscara de oro puro. Howard Carter. A las 9:45 de la mañana del día 11 de noviembre de 1925, Carter y su equipo iniciaron la solemne tarea de realizar una autopsia del faraón. La autopsia reveló que Tutankamón medía 1,85 m de estatura y era de complexión delgada. Tenía alrededor de 18 años cuando murió. Tras la autopsia, Carter trabajó en el proyecto de Tutankamón otros 7 años. Vació 2 cámaras más llenas de tesoros y catalogó cada objeto que descubrió. En total, se tardaron 10 años en finalizar totalmente el trabajo. Casi inmediatamente tras la finalización del proyecto, la energía y ambición de Carter parecieron declinar. Quizás sabía que nunca podría igualar el descubrimiento de Tutankamón, o quizás la edad le empezaba a afectar. En el año 1932, Carter tenía 58 años y había pasado más de 40 excavando en Egipto. A finales de los años 30 se trasladó a Londres y sacó partido a su fama, convirtiéndose en un celebrado invitado en fiestas de sociedad y fincas campestres. Se trasladó a un piso cerca del Royal Albert Hall y llevó la vida de un caballero comerciante en antigüedades. Un acuerdo con la familia Carnarvon y los honorarios por sus conferencias le permitían llevar una vida acomodada. La tumba. Los turistas también empezaron a acosar a Carter cuando llegaron por millares a Luxor para tratar de ver la tumba. Todos tenían que pasar por él para conseguir su oportunidad y él odiaba hacer de guardián de la tumba. Cantos de arte y valiosísima información científica e histórica. La verdadera cultura del antiguo Egipto manaba de la tumba. Como si el trabajo de excavar la tumba no fuese suficiente, Carter también tenía que soportar la presión de todas las fuerzas externas que rodeaban al proyecto. Esto incluía a la prensa, al gobierno egipcio y a miles de turistas. Era una tarea muy dura.
Aunque era un brillante arqueólogo, Carter no era un experto en relaciones públicas. Sufría frecuentes tropezones. Lord Carnarvon causó un problema cuando concedió a un periódico derechos exclusivos para cubrir todo lo relativo a la tumba. Concedió derechos exclusivos al Times, al London Times, para... De Carter. El gobierno egipcio también empezó a presionar a Carter y Carnarvon. Anteriormente se permitía a los excavadores de Egipto llevarse fuera del país parte de los objetos que hallaban. Pero el descubrimiento de la tumba de Tutankamón cambiaría eso. Carter se encontró en medio de una reñida batalla con las autoridades egipcias sobre el control del proyecto y del contenido de la... cubrir todos los acontecimientos relacionados con la tumba. Esto acabó por convertirse en un problema. Creó una enorme rivalidad con los otros periódicos occidentales. Toda la información sobre cada nuevo descubrimiento tenía que ser canalizada a través del Times a otros periódicos del mundo. Estos se resintieron de esta subordinación al periódico londinense y empezaron a protestar ante